aproximación de él, esas relaciones que se generan y interior hacia afuera, ¿sí? O sea, cómo empieza a relacionarse y esa relación que tiene en esos dos sentidos se vuelve importante para el entendimiento o el planteamiento de un edificio público. Bueno, arrancamos como primero entender qué es habitar y es ocupar un lugar, ¿sí? O sea, estamos hablando de cómo nos insertamos en un lugar específico y esto pues obviamente genera unas condiciones y unas decisiones frente a esa ocupación, cómo me ocupo, cómo me adapto a ese lugar y empiezo a generar una habitabilidad de ese lugar, ¿sí? Y lo primero que hemos hecho, digamos, en el ejercicio es empezar a entender ese lugar, ¿no? Y entender como todas esas dinámicas que empiezan a ver sobre los lugares, sean de carácter formal o que podamos medir, ¿sí? De una forma, digamos, urbana, vía, movilidad, perdón, espacio público, morfología, topografía, ¿sí? O sea, hay muchas condiciones que hemos analizado en ese proceso. Pero también hay otras condiciones que es lo que hacemos un poco con la visita y empezar a entender lo que pasa allí, ¿no? Un poco como estas pequeñas comentarios sobre estas fotos y es cómo habita la persona en esos lugares, ¿sí? La sombra que se da, donde no hay sombra, pues como la relación que tiene la gente con esos lugares donde no hay una sombra específica donde puedan como concentrarse las personas, la ubicación del mismo, referentes de las personas que hayan, no por unos puntos de ubicación de equipamiento, de un plano de, de un plano específico del POT, sino unos referentes que la gente en su diario vivir tiene como ubicación de ese sector, ¿sí? Y la apropiación que hay de esos pequeños lugares en el sector que lo vimos, digamos, un poco en el recorrido. Pero para esto, digamos que es muy importante cómo observar. Y observar para entender es poder ir de esas miradas que tenemos, es como ir sabiendo, entendiendo qué debo resaltar o qué es lo importante de cada una de esas miradas. No es como tomar una foto y ya, sino que a veces esas imágenes dicen muchas cosas, pero yo tengo que empezar a leerlas, ¿sí? Por eso trato un poco como estas imágenes donde con una imagen que vuelve en líneas se resaltan ciertos componentes del espacio público o naturales o de actividades de las personas que son las que se vuelven importantes en cada una de esas miradas, ¿no? Entonces empezar a seleccionar ciertos temas o entender ciertas situaciones a partir de esa lectura, de las visitas, de las imágenes referentes que estoy tomando, se vuelven importantes para retroalimentar esas condiciones de las cuales estoy observando en el análisis de ese lugar. Y digamos un poco lo que traigo acá es como plantear unas estrategias que pueden ser otras, o sea, pueden haber parte de eso, haber más. Cada lugar empieza a plantear algunas condiciones, ¿sí? Pero digamos que traigo aquí un poco como estas tres, ¿sí? Una es generar una relación con el paisaje, que es como ese entorno que hay inmediato. El paisaje es todo, ¿no? Es construido o no construido, es donde el hombre interviene, ha intervenido sobre esa estructura natural. Propiciar un lugar de encuentro, que es otro elemento, que es como las condiciones para que la gente se reúna a partir de lo que estamos proponiendo, que es un equipamiento, y cómo plantear asimismo esa relación con la ciudad, ¿sí? Entonces, digamos que en estos hay unos ejemplos con el paisaje como esas imágenes, es cómo se integra un poco como la relación de estos edificios sobre unas estructuras naturales preexistentes y cómo armonizan entre ellas, ¿sí? Tanto visualmente como ver un patio para ver un sistema montañoso que
que es importante en este lugar y cortar como esa imagen, esa sección de paisaje, como esa relación inmediata que puede haber con una estructura natural preexistente. ¿Sí? El tema de propiciar lugares de encuentro, claro, los edificios o equipamientos, edificios públicos deben generar de una otra forma el encuentro de las personas, ¿sí? Más que su uso o la actividad que van a generar por la cual se motiva el uso del edificio, pues debe permitir que nos encontremos para que esos lugares puedan tener unas condiciones de uso múltiples, ¿sí? Que podamos multiplicar el uso de esos espacios, de generar temas de patios, de plazoletas sobre el edificio, de espacios exteriores que generen una aproximación o un lugar de encuentro. Es uno de los elementos importantes en el edificio público. Y posteriormente cómo el edificio empieza a relacionarse con su entorno, ¿sí? Los remates de las perspectivas sobre lo preexistente, en este caso, digamos, de la imagen de arriba sobre la estructura pues, de la Candelaria, de estas cúpulas y torres de las iglesias, donde digamos que la terraza empieza a tener esa relación como unos elementos altos de perfil de la ciudad que no se ven desde la calle, ¿sí? O esa relación de este parque educativo con aproximación a poder acceder al edificio, ser muy transparente en su acceso, o los elementos de remate, pues como hace RCR en ese proyecto, de invitar pues a acceder al edificio. Bueno, y hay otra parte pues que le llamo yo como acciones sobre lo público, y es como unos elementos puntuales de cómo poder acceder a estas estrategias, ¿sí? Cómo con acciones específicas podemos generar también esa relación de lo público con el edificio. Entonces hablamos como de estos 5, 6 componentes que, como yo ahorita, podrían ser otros más sumados. Yo traigo como a colación estos. Un poco entonces como responder al clima, ser accesible, generar interconexiones, generar una potencia institucional, un reconocimiento que el edificio no es igual que una vivienda, sino tiene una valoración por su escala, por su materialidad, por su forma de aproximación diferente que deja que sea un edificio público, institucional. Cómo invitar, este edificio invite a la comunidad que se aproxima a él, y cómo se debe escalar en ese lugar, ¿sí? Cómo debe generar una escala de por sí con ese lugar. Entonces, cuando hablamos de potencia institucional, no queremos hablar de altura, de que sea más grande, más con los materiales más lujosos, sobresalir o estar con un color específico diferente al otro, no. Es más como su carácter de aproximación, ¿sí? O sea, cómo nos aproximamos a él, cómo el carácter de su lenguaje arquitectónico, geométrico, plantea ciertas aperturas, ciertas relaciones que no plantea su entorno, que en este caso sería la vivienda, y eso mismo genera, digamos, esa potencia o esa diferencia del edificio público a otra actividad en el sector, ¿no? El tema de la escala, y es como estos edificios empiezan a generar una relación inmediata con el lugar, y así sean públicos y tengan otro carácter, pues hay unos lenguajes de adaptación con ese lugar, ¿no? Y la escala es uno de ellos. Es empezar a entender a que no por ser edificio institucional o público debo pegar un grito, ser el más grande, llamar la atención, sino simplemente con su aproximación y entender la escala en la cual estoy situado, me da esa misma carácter y potencia, pero me puedo adaptar muy fácil sin agredir ese sector. La accesibilidad, un poco como el edificio se abre y se permea para invitar a acceder al edificio, ¿sí? Como él invita a permear el edificio, a
a que uno entre con facilidad, ¿sí? A cómo él transparenta desde sus espacios públicos sus escaleras, sus accesos, ya un poco el interior del edificio para que invite a ser accesible, ¿no? Cómo él se abre, digamos, en su composición volumétrica, que pueda uno atravesar esos pórticos, entrar a esos patios, aproximarse a plazoletas para acceder al edificio. ¿Okay? Y del punto del clima, pues obviamente el edificio debe dar una respuesta al clima donde pertenece, ¿sí? Al clima donde está relacionado, hacia donde debe generar como un confort climático que proteja al edificio de su interior y que con esta relación de protección pues se entienda que el edificio hace parte de ese lugar porque está entendiéndolo, ¿no? Cuando no lo entiendo es cuando hago un edificio que no es de ese lugar. ¿Sí? Hacer un edificio aquí vidriado, que tenga que refrigerar al interior es no entender el lugar. Un clima, aquí un clima fuerte, una humedad, un asolamiento importante en la ciudad que debe de alguna u otra manera generar una protección como tal del proyecto. Bueno, qué pena. Te sigo acá. Bueno, desde el clima. Y ya desde el interior, pues es muy importante empezar a tener en cuenta cierta relación que empieza a tener el edificio para poder integrarse con ese entorno inmediato que tiene. Pues planteamos un tema de cómo hacer una relación de disponibilidad, cómo ser flexible en su uso y en su relación de aperturas, ser permeable y generar esas relaciones de que yo pueda ver, estar viendo lo que está pasando al exterior, ¿sí? O una continuidad del edificio con el lugar. Pues cuando hablo un poco como de transparencia, es como esas relaciones que hay en los edificios de cómo un corredor se abre sobre el paisaje, cómo hay un tamiz de ciertas áreas, dejando ver un poco el perfil de la ciudad y relacionándolo con lo que está afuera, cuando yo estoy en el interior y paso de un espacio a otro, esos pequeños vanos que se abren sobre remates de calles en la ciudad, para entender un poco dónde estoy relacionado y que hago parte pues, de un entorno inmediato importante y reconocerlo. Y esas transparencias son que están inmediatas de lo que está pasando afuera, ¿no? El tema de flexibilidad y cómo el edificio puede generar ciertas relaciones que puedan ir cambiando o que su modelación genere otras actividades, tanto de aprendizaje como de encuentro dentro de sí mismo. Entonces, esa generación de patios, de diferentes espacios que están relacionando con el exterior y el interior al mismo tiempo y que se van siendo secuenciales en todo ese proceso del reconocer el edificio, de caminar el edificio, se vuelven importantes en el desarrollo del mismo. Y la disponibilidad es la generación de esos espacios adicionales que no están dentro de un programa específico del proyecto, pero que generan las condiciones de disponibilidad tanto al interior del edificio, ¿sí? Como plazoletas, donde los estudiantes terminan haciendo un recreo, por ejemplo, y encontrándose en un espacio, como espacios al exterior, donde la comunidad empieza a generar una relación con el edificio sin tener que estar dentro de él. Y la continuidad del mismo espacio desde el interior, ¿no? O sea, cómo continúa esa proyección del espacio estando desde el interior, teniendo unos usos específicos desde el interior y cómo se proyectan esos espacios hacia el exterior, tanto
como en la ciudad, en esos pequeños lugares de cafeterías que se proyectan en el caso pues, del Centro Cultural Gabriel García Márquez, hacia la ciudad, viendo la calle, pero digamos que conformando el sitio de uso específico, como en unas aulas, pues en este proyecto de un colegio en La Felicidad en Bogotá, cómo se proyectan las aulas o los espacios de aprendizaje hacia el exterior, hacia pequeños patios, siempre relacionando como una continuidad del edificio y no espacios supremamente cerrados que no generen, digamos, una relación consigo mismo y con el exterior. Bueno, aquí voy a partir un poco de lo que hemos hablado, mostrar un ejemplo de un parque educativo. Es un proyecto que nació a partir de una política pública de generar unos edificios que tienen un carácter educativo, pero no son colegios ni instituciones técnicas. Son unos edificios que son para la comunidad, donde pueden generarse unos aprendizajes adicionales, más hacia un centro cultural donde podríamos aprender actividades del tema de sistemas, donde el SENA puede dar unos cursos, donde pueden generar unas charlas para la comunidad sobre un tema específico, o donde pueden haber cursos para mamás o para papás sobre un tema específico, pues como son en veredas y en pequeños pueblos, puede ser que tengan que ver con la agricultura o con la economía de ellos mismos, pero que generan a partir como un lugar donde puedan generar aprendizajes. Entonces, nacen esos parques educativos que se hicieron en Antioquia. Se hicieron, creo que fueron casi 80, 65, 68 quedaron como construidos. Este es uno en el municipio de Venecia, Antioquia, y se le otorgaron a diferentes arquitectos que se postularon por hoja de vida. En este caso, pues lo hizo una firma que se llama FP de Medellín, y es un edificio pues muy interesante porque aunque está insertado en una manzana como tal, genera una relación de lo público muy importante, una permeabilidad, y el edificio al interior es totalmente público, dando como esa continuidad del espacio de la calle. Entonces digamos que el programa está compuesto a partir de una preexistencia, que es esta. Preexistencia, y el edificio pues se desarrolla acá. Y pues obviamente genera una relación con ese edificio que preexiste para desarrollar el nuevo. Entonces un edificio que está paramentado, que es en una planta, pues el presidente ya existe acá, un edificio que se paramenta, pero de una empieza a partir de un espacio público a generar una continuidad. ¿Sí? Aquí podemos verla desde la planta, ¿no? Como no hay muros, es permeable desde el primer piso. Eso ya genera como un tema de invitar a que uno acceda sin ninguna, digamos, cerramiento o un elemento. Pues antes sí tienes herramientas, pero estos elementos se manejan así, se controlan por momentos del día. En la noche se cerrarán en algunos horarios específicos, pero desde la planta empieza a generar una permeabilidad y una continuidad desde el espacio público. El segundo piso, pues, también es una continuidad donde vemos como un vacío. Creo que lo podemos explicar más fácil con los siguientes gráficos. Espera un momento. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, hay una primera relación con la ciudad, que es lo que hablábamos. Eso que acabamos de ver en la planta está aquí reflejado. Miren como desde una pequeña calle que se vuelve peatonal, hay esa relación de apertura directa, ¿sí? Donde hay un pequeño espacio de transición donde pueden haber alguna actividad con la comunidad, usarse hasta las noches, pero digamos que se genera como esa flexibilidad, ¿sí? Y esa disponibilidad del edificio, donde no se cierra sobre un paramento, sino que empieza a generar esa continuidad del espacio público, tanto para espacios que requieren otras actividades, como su apertura para acceder a él.
cómo el edificio marca unas alturas diferentes, donde solamente con la escala del lleno y el vacío, pues uno entiende por dónde se accede, qué espacio, digamos, aunque esté abierto, genera otra actividad diferente a la del acceso. Listo, ya. Y en este es un poco mejor lo que estamos hablando. Entonces, todo lo amarillo es como el espacio público, y ese espacio público cómo se proyecta hacia el interior del edificio. Cómo se va conectando por escalinatas, patios, corredores, plazoletas o rampas para subir a los otros niveles, ¿sí? Y hay una continuidad, una permeabilidad del edificio público, ¿sí? O sea, esa es la continuidad de lo que hablamos de la importancia de esa planta pública, de cómo se extiende hacia el interior del edificio y permite como esa relación de lo público, o sea, esa continuidad del espacio público dentro de un previo que podría ser privado y que por el carácter pues, del edificio se vuelve público. ¿Sí? Entonces, aquí un poco como la misma imagen con azul está como el cerramiento que mantienen ellos de noche, pero como podemos irnos conectando a diferentes lugares en esa planta pública, ¿sí? Accediendo como a los diferentes puntos fijos para seguir subiendo. Y cómo a partir después de ese nivel de primer piso que es público, ¿sí? Accedemos a otros niveles que también siguen siendo públicos. Seguimos encontrando después de la rampa plazoletas, graderías, ¿sí? Pequeños espacios públicos que se conectan a los corredores del edificio, dando como esa continuidad del espacio público. Entonces, esta planta pública empieza a desplegarse como en otros niveles. Y esa relación que hay de lo público no solamente se limita a un primer plano de un nivel inmediato de la calle, sino que empieza a desplegarse sobre los espacios y niveles superiores. Sí. Sí, como se ve en esta planta. Yo quería preguntarle, ¿es muy importante, digamos, que el edificio quede cerrado del todo por la noche o puede, digamos, uno dejar como esa circulación abierta y que más bien cada espacio se cierre Eso individualmente? depende del lugar, ¿no? Pues el ideal es que el edificio siempre sea abierto. Obviamente, pues por las condiciones de que tenemos en algunos lugares, pues se debe cerrar, pero es un cerramiento que simplemente cierra ciertos espacios para más un control de la seguridad en la noche, ¿sí? O en Entonces ciertos ahí horarios. debería haber un vigilante o Pero algo así. seguramente hay, sí, en este caso debe haber una persona que vigila de noche y al interior, pues porque es tan público que tenés acceso donde no cerras una puerta, pues al baño, al aula, a otros lugares que de pronto no son en una relación tan directa pública, sino que va generando pues como una relación de que es más Le roban público. la tubería del baño. Sí, ese tipo de cosas. Entonces digamos que sí hay unos controles que pueden haber y se pueden manejar por, por, por tiempos, pero eso no frena la continuidad de la intención del edificio de generarlo público, ¿sí? Realmente son como controles más puertas, ¿sí? Son como esclusas de áreas, pero no terminan siendo como puertas como tal. Entonces, digamos que más esos controles son para eso. Bueno, continúo acá, digamos, con el siguiente nivel, viendo cómo, aparte del segundo piso, el edificio se prolonga sobre la cubierta y termina teniendo una cubierta totalmente pública, ¿sí? Transitable, y multiplicando el espacio público que podría tener ese edificio o esa área dentro del edificio. Entonces, digamos que eso nos genera, digamos, que una relación mucho más abierta, permeable sobre el edificio, donde pueden pasar muchísimas cosas al mismo tiempo. O sea, puedo tener 3 actividades en las graderías al mismo tiempo, aparte de estar utilizando el auditorio, ¿Profe, una un pregunta? aula. ¿Sí? Uno debe como tener ciertas cosas de seguridad como en la cubierta, ¿no? ¿De referencia a barandas o Como, algo? sí, sí, sí. Sí, sí, aquí miren los que están se ven en las fotos. De las cubiertas tienen pues como sus herramientas de baranda de, de público. Digamos, esa baranda, ¿qué altura debe tener, profe? Por normativa debe tener 1 metro, en terrazas llega a 1,20 hasta 1,50.
pero arranca en 1 metro. Y, profe, digamos, si alguien se ¿Sí? llega a caer de ahí, ¿es culpa de uno o ya es como aparte? Pues sí, sí es culpa de la persona que quiera tirar. Pero la normativa que existe hoy en día es hasta 1,20 la baranda cubierta. Muchas veces lo que hacen es que generan unos vidrios más altos para que haya una transparencia, Sí. pero no haya un tema de seguridad. Porque Pero, igual por con la ejemplo, lo baranda indican uno igual se puede caer, ¿no? Pues por accidente. sí, sí, pero obviamente para ya pasarla no por un tropezón, más porque pasaste la baranda, porque ya después de 1 metro toca pasarla. Mm, Y si fuera muy baja, pues sí puede haber un accidente de que alguien se tropiece y se caiga, simplemente se va con el peso del cuerpo. Pero por eso las medidas ya estándares de 1 metro no permiten que eso pase, sino que ya sea algún accidente, es porque alguien traspasó esa barrera de 1 metro ya por su cuenta. listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Tal vez. Profe, pues ahí como se ve en la imagen de abajo de la izquierda, eh, lo de pues, las distancias que uno ve pues entre las columnas no es como mucha. O No, sea, pues, en términos estructurales, ¿esto sí funciona? No, pues obvio que claro, funciona, pero pues, o sea, no, ¿en qué no, medida funciona? no, o sea, recuerden que la relación de esta parte estructural es que queramos nosotros de la arquitectura proponer, ¿sí? Obviamente la robustez de la estructura dependiendo a las cargas que tengan o a las distancias que tengan entre apoyos. Si yo quiero más luz, pues son las columnas más gruesas. Y si estoy en un lugar sísmicamente más complejo, pues van a ser mucho más robustas. Pero para eso hay, digamos, condiciones estructurales y desarrollos técnicos estructurales que nos permitirían hacer un poco lo que quisiéramos. Pero obviamente analizamos ya en el sentido contrario como qué condiciones, ¿no? ¿Será que yo sí quiero una luz de 20 metros, pero para eso necesito una cercha de 1,50, pero entonces la pongo, se me atraviesa en alguna parte, ya las luzas, tengo que contemplar esa luz de 1 metro más el contrapiso que voy a tener arriba? Entonces son elementos que empiezo yo, depende de lo que del carácter que yo quiera dar en el edificio, a solucionar con el edificio. Pero es como algo flexible, o sea, yo voy moviendo la arquitectura, el espacio, y me va cambiando las condiciones de secciones de altura, de tamaño de columnas, pero es un elemento como flexible, que proporcionalmente a lo que yo quiera generar en el espacio, pues es como si me fuera cambiando las condiciones de apoyos y distancia entre ellos. ¿Sí? No sé si me entienden un poco como Sí, señor. relación, pero no son aparte. Lo que siempre veo es que son directamente proporcionales a lo que yo quiero en cuanto a distancia, luces, alturas, ¿sí? Entonces yo voy mirando el límite en el que quiero tener ciertas distancias de altura en proporción a la estructura, entonces las separo más, las junto más, las quiero más pequeñas, no tengo problema que sean más anchas y tenga más distancia. Entonces eso lo vamos equilibrando en el proceso que ustedes van viendo y van viendo que el edificio al final está cargado de muchas cosas. Es como una pequeña máquina que yo lo que mueva debe ajustarse a otras cosas. Quiero más amplio, entonces voy a tener una estructura diferente y seguramente voy a tener que tener una iluminación diferente porque tengo más altura y voy a tener que tener unos ventanales mucho más altos, entonces tengo que reforzarlos más. Y si quiero tener una iluminación por la cubierta, pues voy a tener que ver cómo la cubro, qué elementos saco, cómo la protejo del viento, de la lluvia. Sí, entonces, todas esas ideas o propuestas como espaciales que voy generando en mi proyecto, pues va a tener una repercusión en otras, tanto áreas técnicas del edificio como espaciales, estructurales. ¿Sí? Pero al final eso es lo que tenemos que tener aprendiendo, que cualquier elemento dentro del edificio, entre la arquitectura, tiene una repercusión con otra área técnica del edificio o arquitectónica misma.
un poco entendiendo el edificio como en sección y ver cómo desde esos espacios de estas pequeñas luces que hay en el pórtico de acceso, hay una continuidad que se abre y la escalinata cómo va conectando y relacionándose con el espacio. ¿Sí? Esas relaciones de continuidad que puede haber desde el espacio público a bajar una plazoleta a otro nivel, ¿sí? O esa continuidad que hay desde las rampas atravesando los espacios para los otros patios, ¿sí? Y un poco como está marcado con colores, un poco como el uso, ¿no? Entonces, el uso público sobre las circulaciones, y cómo de pronto las actividades, depende del uso, tienen diferentes proporciones, ¿no? Entonces, seguramente lo que está acomodado en estas dos secciones son aulas, espacios más pequeños que necesitan una condición de espacial de una actividad donde estamos sentados, donde podemos tener una relación directa con el entorno. Yo puedo tener un entrepiso mucho más bajo, pero tengo un espacio, la parte baja, que tiene una condición seguramente como un aula múltiple donde yo puedo hacer otras actividades, ¿no? Danza, artes, una charla. Entonces digamos que la proporción de esos espacios en sección va teniendo una relación también con el uso, ¿sí? de cada actividad del edificio. Bueno, hasta ahí es como la primera parte de lo que quería como comentar, dar como ejemplo. Y bueno, no está como programada, profes, pero quería mostrar el ejemplo del desarrollo del CDI, como desde la aproximación del lugar, y que es un poco como el ejercicio que hemos venido haciendo. Claro, profe, Muy importante, para nosotros es un gusto ver el trabajo. profe, porque trabajo, claro. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas hasta ahí, de esa primera parte. ¿De alguno de los estudiantes? Sí, profe, yo te quería hacer una pregunta. Siempre se nos ha dicho que para diseñar debemos observar y que el ser humano nos va a dar las respuestas a nuestras preguntas al momento de diseñar. Yo quiero es más como un consejo o un tip de cómo observar mediante, listo, preguntas y ver al ser humano cómo se comporta, pero cómo observo y describo y no se me vayan cruzando las ideas. Es que depende de la mirada que estés dando, creo yo, pues, o sea, si desde una escala urbana, pues seguramente vas a tratar de leer una comunidad. Y por eso mismo hay como diferentes también formas de mirada, o sea, con qué mirada estoy viendo determinados temas, ¿sí? Obviamente la arquitectura siempre está relacionada con el hombre, con el uso de un edificio, cómo lo usan los seres humanos, cómo se comportan alrededor de él, cómo se congregan, reúnen, cómo los usan. Pero también es más como entender siempre la escala en la que estoy, o el tema específico que tengo que estar observando para poder entrar a ver cómo el hombre o relación del ser humano está relacionado con ese aspecto específico, ¿sí? Porque pues si no se habla solamente del hombre, pues se vuelve una cosa muy amplia que no podría uno abarcar, o tendría que abarcar muchísimos temas. Entonces mucho es como siempre acotar. Por eso venimos como en el proceso diciéndole como a los estudiantes que lo importante es llegar a ese lugar acotando ciertas medidas de lo que estamos observando, ¿sí? Y lo que también ahorita van a ver con la charla es cómo al entender empezamos en una escala muy grande de la ciudad, pero yo voy acotando ciertos elementos para ir entendiendo como esas porciones de ciudad hasta llegar a esa área de trabajo, ¿sí? Y al llegar a esa área de trabajo, pues empiezo a entender las situaciones específicas que están pasando y de relaciones inmediatas con ellos, ¿sí? Si hay un flujo de personas, si hay unos usos específicos en determinada esquina, si las alturas de mi entorno son de 2, 3 o 4 pisos, si hay unos espacios libres
cercas, si hay unos remates de vías, callejones o espacios públicos que de una u otra manera generen ciertos elementos a los cuales debo responder. Entonces un poco es como la observación de lo que está pasando en esa inmediatez para empezar a tomar esas decisiones, ¿sí? Las decisiones de qué voy a hacer con esas situaciones. O sea, con el remate de una vía la cierro, me abro, le doy continuidad. Contra una actividad de un flujo de uso fuerte en una esquina, la compenso con espacio público, genero otras actividades de usos de la mismo carácter comercial, sobre unas áreas, unas preexistencias naturales, puedo poner los espacios un poco más, más privados. O sea, yo tengo que tomar decisiones frente a lo que estoy entendiendo, ¿sí? Y no son decisiones todavía ni siquiera sin hacer arquitectura, son decisiones como de estrategias gruesas que ustedes los vieron en sus referentes. Y cada uno de los arquitectos tomó ciertas decisiones sobre lo que estaba pasando en ese sector. Cuando lo analizaron, vieron, es que le dio continuidad a esta calle, es que se abrió sobre este lugar porque es el que confluye todas las personas, porque es la calle principal. O sea, hay muchas decisiones que se van tomando todavía sin saber cómo va a ser el edificio. Y es un poco lo importante que queremos que ustedes empiecen a entender, porque hace parte de poder ir acotando ese lugar que vemos como en blanco inicialmente, de ciertos elementos a los cuales ustedes con la observación van a querer dar respuestas, y al darle esa respuesta ya tienen por dónde empezar a plantear el edificio, ¿sí? Entonces ya saben si me debo correr aquí, abrir, cerrar, escalar, ¿sí? Pero si no tienen nada, pues obviamente llega y él aterriza el edificio y no sé qué hacer, porque no he entendido ese lugar. En cambio, cuando yo voy acotando ciertas decisiones frente a él, ¿sí? De relacionarme con ese sector, por eso en la primera parte de la charla hablaba como esa relación desde el exterior e interior, como cómo me relaciono con mi entorno inmediato urbano. Entonces esas decisiones me ayudan a poder tomar las decisiones de cómo empiezo con la arquitectura a ir construyendo esa relación con mi entorno. Entonces, esas es como las primeras aproximaciones. Por eso es como el tema de acotar. ¿Sí? ¿Te quedó como contestada la pregunta? Profe. Sí, sí, sí. Pues igual aquí vamos a ver como un ejemplo que creo que les puede también ilustrar un poco como lo que hemos venido haciendo, como de armarlo un poco como en el mismo proceso que hacemos. Y bueno, es un proyecto que que desarrollamos en la oficina, que está ubicado en el barrio Siloé, que es un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil. Este proyecto nace a partir de un concurso que nos ganamos en el 2018 y el cual nos toca desarrollar. Y está ubicado, digamos, en el barrio Siloé, y digamos que que es un barrio obviamente muy parecido al que estamos trabajando, que empezó como invasiones a partir de una actividad económica de la minería. En ese sector empezó, digamos que el barrio a generar esas pequeñas viviendas que hay sobre la montaña, donde vivían los mineros, y posteriormente pues empezó a llegar comunidades de otras partes desplazadas que se fueron acomodando en ese sector, sobre todo del Cauca y de Nariño. En el cual pues era un desarrollo también informal que obviamente no está planeado, pero pues tiene las mismas características del tema pues de las escalinatas, del tema de esas conexiones peatonales sobre las vías, de la accesibilidad, de la topografía. Es uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad, creo que fue el primero que hubo fuerte en la ciudad sobre ladera. Hoy en día pues cada vez es un poco más consolidado, en las calles ya son más de barrio, a diferencia pues como de la zona en la que estamos, que apenas está en un proceso de consolidación. Y pues esa es la imagen un poco como de la morfología sobre la montaña, pero siempre evidenciando una característica muy importante de Siloé, es
es esa relación un poco como con la estructura natural, pues, y la arborización que hay entre las viviendas para ellos es muy importante. No es, digamos, que una comunidad que se desarrolló solamente sobre un espacio solo construido, sino que se dejaron unos pequeños lugares naturales que están integrados con las viviendas. Y es evidente, un poco como en esta que se imagina desde la quinta, desde la 42, cómo hay esta relación que creo que también ha ayudado a generar una buena condición de habitabilidad sobre la ladera. El lugar, digamos, que se tuvo de trabajo de ubicación es el área que está al frente del cementerio que hay hoy en Siloé, ¿sí? Y tienes condiciones de relación importantes porque por la parte posterior está el río Cañaveralejo, ¿sí? Es el que se ve en esta parte de acá. El río Cañaveralejo viene por acá atrás. Está toda la relación con, perdón, cambio de color, la relación con el cementerio que, pues, por su condición de área de Camposanto, pues tiene unas condiciones naturales de conservación de algunas áreas verdes y de arborización, y el área, pues, de trabajo específico, y es un antiguo parqueadero de la ruta azul plateada, que fue una de las líneas de buses de la ciudad. Obviamente hay unas características, pues, de conexión de nodos por estas partes. En este punto, pues, que baja las personas sobre una parte de la ladera y sobre algunas calles, pues, que llegan al barrio en diferentes puntos. Le paso acá. Listo. Entonces, miren que de todos modos, siempre la aproximación está hecha. Esto es todo lo que hemos hecho desde el proceso del concurso para ir entendiendo el lugar. Y al final es la misma dinámica que hacemos en el taller. O sea, el proceso de profesional no está nada alejado de lo que estamos haciendo en el proceso de la academia, y es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Entender que es realmente lo mismo y que esto lo van a seguir ustedes haciendo, y por eso la importancia de aprenderse a esas aproximaciones, ¿sí? Entonces, es entender el área que la topografía influye sobre el sector, ¿sí? El área que es un poco más plana sobre los perímetros del río Cañaveralejo, ¿sí? Y cómo está el edificio insertado en esas dos niveles, condiciones topográficas, ¿sí? Y cómo hay una relación inmediata con las escurrentías y pequeñas quebradas que hay en el sector, ¿sí? Condiciones de temperatura, de clima, que podemos, digamos, observar en el lugar, que son tenidas en cuenta para pasar. Y entender, digamos, en esas condiciones o capas que les decíamos, ¿no? O sea, esa relación con el sistema ambiental, la red ecológica que tiene esa área de trabajo, ¿sí? Entonces, cómo se relaciona con el Ecoparque La Bandera, con el río Cañaveralejo, con la estructura de las quebradas, aunque esto es poblado, digamos, se enmarca porque hay un tema muy importante de todas las quebradas escurrentías que pasan cerca al perímetro, un poco como o contiguas al área de trabajo. Es muy importante. Hoy en día hay un tema, hoy se explicaron en las noticias, esta quebrada Guarrut fue una de las que se salió, se llegó a algunos predios, y obviamente, pues, porque las casas están ubicadas en zona de riesgo, pero pues todavía no se han hecho el proceso de traslado. Entonces, pero sí hay un entendimiento de esas capas. Por ejemplo, aquí se menciona también la ubicación de dónde está la línea del miocable, ¿sí? Cómo desde Cosmocentro empieza a tener como esa ubicación frente al lugar.
demora en pasar las diapositivas. Ya. Un poco entender en esos sistemas, ¿no? El espacio público que está planteado, un tema pues como de las UPUs, de recuperación de ciertas vías, de continuidad de ciclorrutas, los equipamientos muy cercanos del edificio marcados o resaltados, y cómo alrededor, digamos, se entiende que hay una continuidad de un espacio público importante alrededor de este lugar, ¿no? Y cómo esas capas de estructura natural, de espacio público empiezan a integrarse. Y cómo el tema del sistema de movilidad también empieza a integrarse, entendiendo como el sistema informal de las gualas, el sistema de transporte masivo mío, el mío cable, las ciclorrutas, empiezan a integrarse y hacer coincidir que el lugar pues tiene un área estratégica de conexión de tanto de movilidad como de espacio público, como de estructuras naturales importantes. Y al final pues entender que hay unas porciones o recortes, ¿sí?, como importantes de lo que está pasando en ese sector, ¿sí?, de ir tejiendo esas diferentes actividades de relaciones que haya, sobre todo sobre el río Cañabaralejo, ¿sí?, que implica, digamos, una relación directa con el río y con lo que está pasando alrededor de él y cómo muy cerca, pues, a futuro va a terminar integrándose. Los perfiles, pues, como entender la topografía del lugar y cómo desde la quinta empiezan a haber diferentes vacíos, llenos, actividades, vivienda, y es cómo hace parte como de todo ese perfil de los ciudadanos en el lugar. Ese es el área de trabajo, que es como lo que tienen ustedes aquí, donde ya empiezan a ver las condiciones naturales, todo lo que está pasando alrededor de callejones, escalinatas, la quebrada, que es la Guarrusla que está acá, relación con el cementerio y cómo son las dinámicas de área de trabajo. Un poco entender la relación con el paisaje inmediato y esa relación con las viviendas y esos diferentes planos que hay, ¿no? La aproximación de la vivienda inmediata, atrás el sistema de transporte del mío sobre la montaña y al final como esa relación con la montaña, el final de la parte de atrás de donde están las antenas, pues, de las Tres Cruces. Relación inmediata, pues, del perímetro, un poco como la congestión de las vías, la invasión del espacio público, esa relación que había que tener como en cuenta en la dinámica, muy fuerte. Esa esquina era como la más peligrosa del lugar. Entonces, digamos que esa esquina tenía que generar una nueva valoración de ese lugar, de entender ese lugar. Obviamente la invasión, la contaminación visual de cables es muy fuerte. Esto pues es más complejo, pues te toca generar plan de infraestructura para poder enterrar todos estos cableados, pero digamos se hace evidente en el lugar. Y después, digamos, de todo esto, pues lo que se hacen son plantear unos diagnósticos, ¿sí? Como que eso es como lo grueso, y es un poco lo mismo que han hecho ustedes cuando han hecho un poco como el recorte y entender ese lugar, es plantear lo que está pasando, ¿no? Entonces hablamos de falta de conexión con el corredor ambiental del río Cañabarejo, deficiencia en el espacio público, integración de la ciudadanía con el sector, o sea, hay poca parques, plazas, lo que pasa en cualquier barrio de la era informal, ¿sí? Son las mismas condiciones. El previo intervenir en el sitio, genera unas dinámicas que pueden generar digamos, potenciar un espacio, digamos, importante para el sector. Y ya, digamos, un poco como con el uso, como que se está entendiendo ese uso, ¿no? Entonces, digamos que aquí decimos que el uso del uso educativo, de bienestar social, que tiene el proyecto de una oportunidad para hacer una comunidad, con ello la construcción de la ciudad. Y un poco es como entender también esas oportunidades, ¿no? O sea, ¿qué hay por potenciar? ¿Qué está pasando en ese lugar? ¿Cómo estamos entendiéndolo?
¿sí? Un poco como entendiendo no solo lo malo ni solo lo bueno, sino que es una combinación como de los elementos fuertes, tanto como pros y contras de ese lugar. ¿Para qué? Para poder, digamos, empezar a plantear unas estrategias de aproximación al lugar. Al final, pues, se resume un poco como en esto, en estas estrategias, y es cómo aproximarnos a ellas. Que en esta, digamos, un poco hablamos del, bueno, un título que pusimos fue como Derecho a la Ciudad, y es como el edificio educativo va a buscar integrarse a esa estructura natural, ¿no? Y recuperar esos valores ambientales. Entonces, simplemente con un esquema, como voy explicando esa primera aproximación o estrategia, ¿sí? Y es cómo lograr integrar el proyecto a esa estructura natural que es fuerte y potente del río Cañabaralejo y del cementerio, ¿sí? Y lograrlos en un solo elemento ambiental común. Cómo tener una integración de la comunidad sobre esta área de trabajo, que sería como otra estrategia fuerte, o sea, ya la integración de ellas mismas, que nos daría pie para otra cosa. Y aquí, digamos, planteamos un poco como, después de entender todo esto, nosotros lo llamamos como imaginario y es como, perdón, me devuelvo, como entender qué queremos de ese lugar, ¿sí? Aquí ya hay una modificación de la planimetría, ¿sí? Donde empezamos un poco como a imaginarnos qué va a pasar alrededor. Y un poco cuando ustedes preguntaban, profe, ¿es que puedo generar una calle de conexión con el parque que está allá atrás? Y claro, eso es parte del proyecto, es de entender ese primer entorno y decir, listo, definitivamente yo tengo mi área de trabajo, quiero al frente de la manzana poder romper, tener unos predios que no los voy a tener para generar una conexión con ese espacio público que tengo allá, porque al final mi idea de recorte era poder conectar todo ese sistema de espacios públicos. Entonces ese es el primer imaginario que uno hace sobre ese sector, donde ya, digamos, en este caso, ya se libera toda la parte de las viviendas sobre la quebrada Aguarrús, y se convierte pues en una estructura de la quebrada recuperada, que es la que va a nutrir el río Cañaveralejo. Ya la generación del espacio público sobre la diagonal 51, que es la que sale al Rompoint, cómo se mejoran las calidades como de espacio público, que ya están programadas en las UPUs hacerlas, pero cómo empezamos a imaginarnos cómo van a ser esas calles, ¿sí? Entonces ya uno empieza a entender cómo es mucho más fácil empezar a hacer esa integración del edificio, del equipamiento, ¿sí? Y cómo ver esas intenciones, por ejemplo, una sección muy esquemática de ese elemento que vamos a construir, como esa integración con el río Cañabaralejo, con el cementerio, para hacer como un solo elemento y poderlo integrar. Bueno, ya el desarrollo de la propuesta, ya de específico, después de tener esas condiciones o entender ese lugar, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer ya con la arquitectura, o sea, cómo empezar a implantarnos en ese lugar. Entonces, hay unas relaciones importantes de ir entendiendo qué es lo que se quiere con el lugar. Entonces, la relación actual, digamos, que tiene a partir de un muro perimetral, pues la gente lo está rodeando, ¿no? Una relación que se quiere es como poderlo transitar para generar una continuidad por interior de él y no estar cerrado, ¿sí? El edificio aislado, digamos que va a permitir, no va a permitir, va a generar al principio también que se rodee el edificio, ¿sí? Y ya empieza a haber como una idea inicial de relación del edificio con el parque. Entonces, cómo empezar a relacionarse un edificio con un espacio, o sea, con un espacio público que se genere, para poder que los flujos urbanos al final puedan, digamos, ir transitando alrededor del edificio sin ningún inconveniente. ¿Pero por qué? Porque entendimos que el edificio, en su ocupación, por el déficit de espacio público, debería, aunque no estaba en el programa que se solicitó, pero haber entendido que había un déficit de espacio público, de lugares de encuentro, pues lo que podíamos hacer mejor era concentrar el programa para liberar espacio público,
¿sí? Y al concentrar el edificio y liberar espacio público, pues íbamos a poder equilibrar esas dos condiciones. Resolver el tema del concurso, que era un equipamiento, pero también darle a la comunidad unos espacios adicionales de los cuales pudiera, digamos, integrarse e integrar con el edificio. Entonces, pues es un poco como la comparación de generar esa decisión de generar un edificio disperso que ocupe y deje poco espacio público en su perímetro, a concentrarlo y liberar mucho más espacio público. Es un poco como la decisión que se toma fuerte, donde prácticamente digamos que creemos que ahí es donde se gana el concurso, y es esa decisión gruesa de entender ese lugar, de entender que había un déficit, que necesitamos darle a la comunidad un espacio público que lo estaban pidiendo, pero obviamente en el momento había para hacer un equipamiento y un espacio público, pero cómo a partir del proyecto podíamos dar las dos condiciones al lugar, y era hacer el edificio y que la comunidad tuviera un espacio público. Entonces, al final, esas decisiones, en este esquema un poco como de resumen que hicimos en el proceso, aquí no sabíamos cómo iba a ser un edificio, pero sí teníamos claras las decisiones que estábamos tomando y un poco a lo que estamos en esta etapa específica generando, ¿sí? ¿Dónde me abro? ¿Dónde genero continuidad? ¿Qué quiero hacer en la esquina? ¿Liberar con qué? ¿Retrocederme o paramentarme? ¿Sí? Dejar una franja que en la parte posterior, que con arborización mitigue un poco la relación con el barrio, ¿sí? Liberar un espacio público más de plaza de encuentro sobre esa continuidad del sector, y sobre otra tener una área más deportiva, abrirse sobre la calle principal, que es la que es esta, que es la que va a generar como los flujos principales, ¿sí? Entonces decidir por dónde debo acceder yo al edificio, ¿sí? Lo que acabo de decir de la continuidad, por tener la secuencia de resolver la esquina con plazoletas, con plazas de encuentro y con la plazoleta de aproximación al edificio. Perdón. Y con la plazoleta de aproximación al edificio, y generar esas continuidades de relación con la ciudad, ¿sí? Entonces, como digo, aquí no hay edificio, no sabemos cómo va a ser, simplemente hay unas decisiones gruesas de saber, de entender el lugar y saber qué se quiere. Entonces ya el punto de partida es mucho más fácil. Ya sé qué quiero en la parte posterior, ¿sí? Un poco retrocederme, qué quiero en esta esquina, qué quiero en ese sector, ¿sí? ¿Qué quiero en estos lugares, por donde quiero un poco como acceder, entendiendo las dinámicas de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esa es como la parte importante que me parece un poco como esta charla, es porque estamos en esta situación en este momento. Entonces, estamos tomando las decisiones ya gruesas sin todavía tener el edificio está transformándose. Está transformándose en este momento. Entonces, pero aquí va la importancia, porque ya yo en esta etapa tendría justificado las decisiones que tome con mi edificio. Hacia dónde me abro y conecto, por dónde permeo el edificio, cómo me relaciono con el exterior, qué relación tengo con el barrio. Ya las tengo acá, todavía sin hacer edificio, pero ya las tengo. Ya lo que voy a hacer es con arquitectura, ir transformando geométricamente, volumétricamente el edificio, el proyecto. Pero las decisiones gruesas ya no es una hoja en blanco, ¿sí? Ya es una hoja que tiene unas características de ocupación que yo misma le he dado por lo que he entendido de ese lugar. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay como alguna duda? Me parece como importante esta primera parte. ¿Ninguna? Bueno. Aproximaciones que debo hacer para comprobar eso. O sea, yo no llego luego al edificio final de una, sino que empiezo a comprobar, miro, empiezo a hacer muchos esquemas de si es alto o bajo, si es de 2 pisos de 1, si tiene patios, cómo está el programa y cómo se consigue el programa, la aproximación inicial de volumétrica, si debe concentrarse en esta forma o no, ¿sí? Las miradas con el paisaje sobre un patio, sobre un elemento que va generando esa relación con el entorno de apertura que empieza a interesarnos, y esa relación inmediata,
¿sí? Son muchas aproximaciones donde va evolucionando y cogiendo fuerza el proyecto, ¿sí? A partir de conversaciones con nosotros mismos, con el equipo, con todos los que estén interviniendo. Pero en este caso, pues uno va haciendo sus conversaciones con uno mismo, pero también las conversaciones que estamos haciendo con las asesorías, con los profesores, con la participación de los compañeros, el proyecto va aportándose con mucha información. Y es lo mismo que hace uno profesionalmente. Ya los modelos en sección, de ir entendiendo desde la sección lo que se quiere, esa continuidad también del edificio, ¿sí? Maquetas donde vamos entendiendo las volumetrías. Entonces, es todo paralelo y son temas de trabajo que se van haciendo en ese proceso de llegar al final del edificio. Por eso es muy importante que vean todo lo que uno va haciendo antes y no llegando con eso, sino que va comprobando y va entendiendo elementos que van siendo importantes para el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Para al final ya hacer un planteamiento. Un planteamiento de conclusión de todos estos elementos es que en la conversación ya el edificio específico, ya la parte urbana está clara, ya sabemos que nos concentramos en liberar el espacio público y ya en el área de trabajo empezamos a trabajar sobre esa relación del interior-exterior del edificio. Y era lo primero, pues había que generar como esos tres grandes lugares donde nos adaptamos un poco como a los niveles que tiene, las diferencias de niveles que tiene el terreno, donde hay unos espacios públicos en laterales y el edificio se concentra un poco como en la mitad del predio. Pero hay un tema muy importante y era poder para nosotros integrarlo en nivel de primer piso con el espacio público y con los dos entornos de espacios laterales. Y otro que le llama un poco como reconocer y es poder a partir de otro nivel entender lo que está pasando con el barrio. Entonces terminan siendo como dos condiciones opuestas de uno que se relacione con el lugar, con el entorno de la calle, lo más público, y otro más hacia el barrio, ¿sí? En otro nivel. Para al final, digamos, conformar como un espacio de encuentro al interior, ¿sí? Y activando a partir, pues, como de unos elementos de porche, toda la especie de relación de espacio público, ¿sí? Entonces, como esas dos relaciones nos generan en sección esa relación fuerte de relación con el barrio, relación con la ciudad y relación directa entre los dos espacios públicos, tanto recreativa como de plaza. Y esas relaciones que tenemos en sección en dos niveles, ¿no? Desde lo más público hasta lo un poco más privado. Y cómo eso a su vez ya a escala urbana, pues eso se está relacionando de esta forma, ¿no? Ya una relación de dos elementos sobre el barrio y la ladera y sobre el espacio público y la continuidad pues, de la estructura natural. Bueno, me vuelvo aquí un poquitico. Este tema, digamos, de tener estas dos actividades nos hace también empezar ya a entender el programa, ¿no? Y ver que esa relación de integración con lo público es porque lo que está en primer piso va a tener una relación más de lo público, de las actividades que tienen que ver con la comunidad. Entonces, cafeterías, oficinas, relaciones con partes pedagógicas que tiene para la comunidad, con áreas pues como de pedagógicas de gimnasios, y para tener el segundo nivel, netamente el área de aulas, que es un poco lo más concentrado que tiene o lo más cerrado, lo que más debo como tener protegido dentro del proyecto. Bueno, aparte de eso, digamos que hay unos elementos de interpretación del sector, ¿no? Entonces, llamamos un poco como las transferencias conceptuales de estrategias de apropiación, es entender el tema pues como de las escalinatas, de los diferentes lugares de conexión del barrio, la arborización que hay en el sector importante y cómo se integra generando sombra entre las calles y cómo eso podríamos irlo integrando dentro del mismo edificio, ¿sí? O como el tema de los elementos constructivos de palafitos empiezan a ser una parte del lenguaje constructivo del edificio, ¿sí? O ese desorden que al final tiene un orden de unas calles y de una topografía, pero para nosotros desde la montaña hay como un elemento muy aleatorio, que parecíamos que fuera desordenado, pero
tiene un orden lógico con la topografía de la montaña, empieza a ser un elemento también como de remate del edificio, con unos elementos que rematan las aulas y tienen un elemento que parece aleatorio, pero realmente es un elemento que simplemente va generando, es el mismo elemento que se va girando. Y a partir de lo que les decía, pues como fraccionar el programa desde lo más público hasta lo más privado, con esos dos niveles que nos interesaban que fueran importantes, y la continuidad de esa planta pública sobre el porche, el acceso, el área pues de cancha, que también es otra estrategia que usamos, y es que la cancha no la pedían, realmente la cancha es un parqueadero que pedía por normativa el equipamiento, pero que dijimos que un parqueadero pues que piden en esta área pues iba a tener un poco uso, es más bien tener una plazoleta donde quepan los carros y también en ciertas horas se pueda usar cuando no se esté usando como parqueadero, como una cancha recreativa en las noches o en los fines de semana. Entonces, multiplicar el uso de esos espacios y darle a la comunidad esos usos. Ya el edificio insertado, en ese sector, en ese imaginario que teníamos, y cómo se va integrando, ¿sí? Y cómo se empieza a integrar con las imágenes, que al final lo que hacen, que siempre decimos, esas imágenes o render no son para mostrar el edificio como tal, sino para reforzar esas condiciones que estamos hablando desde el principio. Y es, por ejemplo, como esta imagen demuestra un poco la integración e intención inicial de integrar sobre el río Cañabaralejo la condición ambiental del equipamiento y cómo él se empieza a integrar a partir de esas condiciones naturales que potenciamos de arborización y espacio público. Ya la definición del edificio arquitectónico, de los cortes, donde ven las diferentes relaciones, la planta pública, que es siempre muy importante para nosotros en el taller, y ver cómo la textura de esa planta se va integrando y no se sabe dónde está el cerramiento, pero ya va entrando como al edificio, así tengamos unos cerramientos que se controlen, pero esa continuidad del espacio público, ¿no? Hacia el interior del edificio. Es un poco lo que queremos, donde y se ve la cancha, pero también se ven los espacios de ocupación de los parqueaderos. La continuidad con el cementerio, que al final nosotros pues siempre nos imaginamos que ese cementerio tendría que trasladarse y terminar siendo un parque para el sector. La integración pues solamente de temas infantiles, porque el CDI pues tenía un tema pues como deportivo que estaba patrocinado un poco como por la Secretaría de Deporte, por la deportista que acababa pues de ganar medallas en el Olímpico como Maricelo Urrutia, y pues que de ese sector, entonces que eran un homenaje, entonces el tema deportivo un poco como para los niños, solamente son niños muy pequeños, entonces lo que hizo fue tratar de hacer una pista de triciclos, unos temas de gimnasio para la comunidad y juegos pues que tuvieran como una dinámica más de ese desarrollo inicial de los niños, más que un tema pues como deportivo específico. Ya pues el otro nivel pues como es de las aulas, donde concentrar solamente las aulas en el perímetro con áreas de juego, y como pues esa rampa que era un elemento que se pedía normativo pues para evacuación y movilidad de los niños, se convierte más como en un elemento simbólico de juego, como pareciera un rodadero, un elemento que fuera simbólico para ellos. Entonces aquí pues son como las imágenes del concurso, los referentes que siempre traemos, o sea, nunca construimos nada sobre algo inicial, porque siempre hay unas referencias que tenemos de algunos proyectos, en este caso pues el Centro Infantil de Villarrica, que es como la disposición de las aulas alrededor de un patio, un área de juego. Nos sirve un poco como referente a entender eso, cómo las aulas podían funcionar alrededor de un patio, pero siempre como el referente como detrás. Es como esquemas de continuidad de las aulas, del entender el elemento del aula como un elemento de ficha, pieza que se va poniendo sobre una plataforma, y la relación que hay desde el interior hacia el exterior de ese espacio, que genera, digamos, como
una relación más simbólica del espacio, y obviamente climática, empieza a ayudar al tema climático porque termina funcionando como un termosifón que saca el aire caliente e ilumina también el espacio. Apropiación de áreas de juego, separa un poco de la fachada las aulas para generar unas áreas de aprendizaje, de huertos, todo trabajos manuales sobre el perímetro de las aulas, que es lo que decíamos de prolongación de los espacios, que hablamos al principio también, de cómo el edificio genera esas continuidades del espacio interior al exterior. Entender el edificio como un edificio sostenible y climáticamente adaptable al lugar. Me quiero como nombrarme mucho con esta. El tema pues como de recomposición de la estructura natural en el perímetro del colegio y la integración de la arborización nativa y del sector. Pero lo único interesante es que este corte es del concurso y la variación con él hoy en día es, yo creo que hay un 5% nomás. Mínimo. Por haber entendido desde el inicio el esquema del proyecto y que pueda quedar tal cual. Y ya yendo un poco como al proyecto, como para terminar, que, pues, la idea es poder ver que desde el esquema que estamos haciendo, cómo eso se lleva a la realidad. Entender el tema del aporticado, esos elementos palafíticos que hacen presencia en la fachada, de un elemento prefabricado que genera unas condiciones de tamiz, de protección, de relación con el barrio que se ve aquí desde el interior, ¿sí? El interior exterior, y cómo estoy un poco como protegido, pero también estoy entendiendo lo que está pasando y no me estoy negando a la relación con el barrio, con la inmediatez del barrio. Obviamente esto me genera sombra, protección, hay un espacio antes de acceder al aula que genera un clima y un ambiente diferente para que sea propicio a las condiciones interiores. Y un elemento repetitivo que lo que simplemente queríamos dar es como esa contundencia institucional en el lugar. Que obviamente ya desde el punto de vista como arquitectónico nos permite también, sabiendo que en Cali no hay una muy buena mano de obra, permitir que el elemento prefabricado termine siendo el cerramiento final del acabado del edificio, y no, digamos, dejarnos un poco como en manos del contratista que estuvo en el momento que no puede hacer unos buenos concretos y que de otra manera pues termine deteriorando un poco como la calidad del proyecto. Digamos que esta es una solución como en varios niveles que nos termina ayudando como al proceso final del edificio. Ese elemento, como digo, de sombra que genera, aparte de la proyección y continuidad del aula, un espacio que climáticamente empieza a generar una adaptabilidad mayor sobre el interior de las aulas, por eso constructivo del proyecto. Y ya, digamos, pues obviamente en el proceso hay unos cambios que se generan a partir de la socialización también con temas tanto por un lado de quién va a administrar el edificio, de la relación fuerte pues, de impacto en la comunidad, sobre todo en la apropiación del espacio público que se da mucho en estos lugares. Cualquier espacio lo quieren invadir, con basura o con alguna actividad económica. Entonces al final hay una pequeña modificación, y es que viniendo el edificio tiene que tener una condición de propiciar más espacio público sobre un lado que se pudiera controlar y cerrar y dividir para un manejo de la comunidad independiente. Entonces se traslada el espacio del centro comunal a este lado y se integra con la plazoleta y el área de cancha que no está dibujada aquí, pero pues porque es el plano un poco el que se terminó pasando a la curaduría, pero que aquí obviamente quedan pintadas las huellas de la cancha múltiple para usarlo, ¿sí? Para que la comunidad lo termine usando con sus necesidades posteriores. Y digamos que esa
esa actividades, digamos que es un poco como el equilibrio entre lo que realmente ya se puede hacer y buscar que el proyecto no se deteriore o no cambie mucho en el proceso. También un segundo. Bueno, y entonces digamos es el plano como final un poco como quedó. Obviamente sí se tuvo que cerrar. Al principio el edificio era totalmente abierto, sin ningún control. Hoy en día pues un cerramiento que se abre también por unos controles de manejo dependiendo del día y la noche. No se ha podido usar actualmente por el tema pandemia, porque no han podido ni entregarlo a la comunidad ni que tengan un uso específico, pero un poco eso fue lo que terminó sucediendo. Pues no es una variación muy fuerte, pero digamos sí tuvo un pequeño cambio. Ya hoy en día ese es el proyecto. Unas vistas pues como aéreas, aquí se ve la cancha, ¿sí? Muy claro, y los carros parqueados pues como en esa misma área, compartiendo digamos ese uso. El edificio digamos que genera pues como esa localización que vemos muy parecida ya a lo que se presentó desde el concurso. Esa relación fuerte pues como de la montaña con la relación de abrirse en el segundo piso hacia ella. Que sigue un poco como conservando esa propuesta de abrirse hacia la comunidad y generar una relación por este lado con la vía principal de aproximación. Bueno, ya estoy por acabar aquí para que no. Son como las imágenes más recientes del proyecto. Elemento como de esa fachada que termina siendo como un lugar, no un elemento totalmente cerrado, sino es un lugar donde pasan cosas, suceden cosas en ese lugar de actividades de las aulas. ¿Sí? La rampa, como yo al principio, es elemento de juego para los niños, que no solo bajar por una rampa, sino terminar siendo un elemento más de actividad de ellos. Y ya el cerramiento que peleas que esto termine siendo con vegetación un poco menos fuerte, aunque digamos es muy permeable por la perspectiva aquí no se ve tan permeable, pero desde el frente cuando estás caminando se alcanza a ver todo el interior del edificio, el porche que que hay, digamos, de continuidad para la comunidad pueda hacer diferentes también actividades. Entonces al final termina siendo un espacio adicional y es el poco que hablamos ahorita, ese espacio de transición antes de acceder al edificio, ¿no? Que no es ni público ni privado. Y no está en el interior ni en el exterior, es como ese paso intermedio que un edificio público siempre debe tener para hacer la transición al ingreso del edificio. Es este que se ve acá. Es la relación con el edificio. Ese gran porche, en relación siempre inmediata con el paisaje, las ventanas, vanos, corredores, las mismas aulas siempre están abiertas, aunque por fuera pronto se puede ver muy cerrado por la fachada. Realmente lo que pasa es que es muy abierto, muy permeable, muy transparente y genera ese doble efecto. Y lo que le digo es, este gran porche en la actividad es, por ejemplo, en la inauguración, cómo se usó como un espacio de encuentro, ¿no? Como alberga para diferentes usos este gran porche urbano. El edificio, pues como de la rampa, lo que dijimos, esa intención inicial, pues del elemento que termina siendo como un espacio de juego, tanto por debajo como por arriba para los niños. Esa transparencia que siempre hay desde la calle hasta el interior del edificio en ese patio. Las terrazas, la relación, pues un poco como
la vegetación de esas plazaletas de arriba, un poco como esas enredaderas, queremos como no generar un muro ni un cerramiento, pero sí una protección para los niños, por la altura, lo que preguntaba ahorita, que la altura de los edificios. Y bueno, esos espacios por ahora sin uso, ¿no? La verdad es que esos espacios terminan siendo huertas, espacios de actividades para los niños de pintura contiguos a las aulas. Bueno, creo que eso ya es como lo tan importante. Bueno, es un poco lo que quería compartirles hoy, esos dos proyectos que un poco se aproximaran a lo que estamos haciendo hoy del edificio, del ejercicio como tal. Y felicitaciones, profe Aldo. Sin duda un excelente proyecto arquitectónico, digamos que termina siendo redondo, ¿no? Todos pudimos ver que abarca todo, especialmente todo, absolutamente todos los temas de análisis por los cuales nosotros insistimos, y definitivamente un equipamiento que va a ser muy útil para la comunidad. Mis felicitaciones, profe Aldo.